Siempre los he tenido pues como un ídolo, siempre pues les he admirado, me ha parecido un cuerpo que ha merecido toda la honorabilidad, pero sobremanera el comportamiento de ellos el día de Jueves Santos aquí eso es incalificable. Dicen que son unos mandados, pero no creo que les hayan mandado entre las portales dar a niños, personas mayores y a todo el mundo. No está bien lo que han hecho. Al salir en dirección a mi casa me fui sorprendido por una avalancha de señores de estos, si es que se les puede llamar como tal, y entonces pues me pegaron lo indecible, con patadas a los testículos, que quede bien claro, rodillazos a los testículos. Hubo una serie de agresiones muy violentas por parte de unos grupos de agitación que habían mentalizado previamente a un sector de la población de Reynosa, y la Guardia Civil tuvo que repeler estas agresiones. Lo que sí le aseguro que en todo momento se repelieron con arreglo a la categoría de ellas. No se sobrepasó en ningún momento la agresión, la categoría de la agresión con el tipo de la represión que nosotros tuvimos que hacer. Sin pan y trabajar. Sin pan y trabajar. San Antonio pa' comer, San Antonio pa' cenar, San Antonio pa' comer y trabajar. San Antonio pa' comer, San Antonio pa' cenar, San Antonio pa' comer y trabajar. Sin pan y trabajar. Sin pan y trabajar. Una gracia pa' comer, una gracia pa' cenar, una gracia pa' comer y trabajar. Una gracia pa' comer, una gracia pa' cenar, una gracia pa' comer y trabajar. Sin pan y trabajar. Sin pan y trabajar. La piel de los pueblos está llena de cicatrices. Las huellas de las agresiones cometidas por los profesionales de la humillación al servicio de los mismos de siempre. Desde Fuenteovejuna hasta Reynosa, pasando por Casas Viejas, la historia nos enseña cómo los poderosos son incapaces de encajar los golpes que tan acostumbrados están a dar. Desde diciembre de 1986, la ciudad de Reynosa se vio bajo la amenaza de la reconversión industrial. Primero fue la factoría de Cenemesa, para a continuación ser Forjas y Aceros, la que anunciaría un expediente de regulación de 463 trabajadores, habiendo dejado sin empleo a 2.000 obreros más en los años previos. A ello hay que sumar que cada despido de Forjas acarreaba otros 3 parados en la comarca. Esta es la historia de un pueblo que no quiso convertirse en espectador de un crimen. Yo he vivido aquí unas temporadas muy felices porque todo rodaba perfectamente bien, entiende, las empresas iban de manera muy bollante, y ahora parece ser que con el problema de la reconversión industrial que se está presentando un capítulo, ¿verdad?, muy serio, ¿verdad?, para el porvenir de esta gran comarca, porque toda la comarca vive de las empresas aquí de Reynosa. La empresa pública tiene 2 fines. Una es dar una asistencia al propio país. Téngase en cuenta que Forjas y Aceros de Reynosa es una empresa donde se hacen piezas de grandes volúmenes, tanto forjadas como fundidas. Estas piezas, si no se fabricasen en España, habría que importarlas. Por tanto, esa sería una de las metas de la empresa pública. En cuanto a su rentabilidad, es relativa, no se puede comparar la rentabilidad de una empresa pública con una empresa privada, y entonces, por tanto, no creo que el gobierno esté obligado a mantener
mantener empresas que no sean rentables, pero hay que ver qué se entiende por palabra de rentabilidad en una situación de empresa pública. Que hay que hacer una reconversión lo sabemos todos los reinosanos, que es necesaria. Pero lo que decimos es que si nos cortan la pierna, que nos den una pata de palo para poder andar. Porque claro... Está mal en todos los sitios, pero aquí ahora se va a poner mucho peor que en todos los demás. Antes por lo menos teníamos una oportunidad con las fábricas que teníamos aquí. Ahora ya nada. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el toro de cara a Forjas de Reinosa es garantizar la viabilidad de esta empresa, a cuyos efectos se van a invertir casi 10.000 millones de pesetas en los próximos 2 años. Habrá unos trabajadores, en torno a 400, que deberán abandonar la empresa. Es absolutamente ineludible para garantizar el futuro de esa empresa. Toda persona que sea excedente de la plantilla de Forjas y Aceros de Reinosa tendrá o bien un acceso a jubilación, o bien la posibilidad de una recolocación inmediata, o bien la entrada en el Fondo de Promoción de Empleo creado al efecto, en el cual tiene garantizadas unas percepciones durante un periodo mínimo de 3 años en espera de recolocación. En nuestra empresa única exclusivamente tendrían, diríamos que irían a situación de prejubilación 59 trabajadores, 404 bajo nuestro criterio, y así se ha demostrado en la reconversión que se ha llevado en estos años en el país. El resto, de luego, son excedentes traumáticos que luego, bajo ningún punto de vista, vamos a aceptar. Es decir, su única opción que se les da es que el pase a los fondos, y el pase a los fondos tienen 3 años que están en el Fondo de Promoción de Empleo, con de luego la consiguiente merma de salario, pero es que además en una zona como Reinosa, a mí me gustaría que me dijesen dónde les iban a recolocar. En medio de las negociaciones del expediente de regulación de empleo, Enrique Antolín, presidente de Forjas y Aceros, abandona el cargo para ocupar la Consejería de Obras Públicas del Gobierno vasco. La noticia desconocida hasta entonces provoca la indignación en Reinosa. Los trabajadores deciden en asamblea retener a Antolín hasta el día siguiente, día de su nombramiento, para forzar una negociación. Horas después comienzan a llegar las primeras unidades de intervención de la Guardia Civil. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte. Contra el enemigo nos manda el deber, el bien más preciado es la libertad. Hay que defenderla. Alta la bandera revolucionaria, que del triunfo
llevan a las barricadas, barricadas, por el triunfo de la Confederación. Más de 300 guardias armados con hachas y porras entran pegando tiros a la fábrica. En el interior se suceden palizas y carreras, se disparan botes de humo y pelotas de goma. El pueblo se siente atacado e invadido. El clima es de auténtica guerra. Cerca de 10.000 personas se enfrentan a 3 centenares de guardias civiles. Las fuerzas del orden son desarmadas e invitadas a marcharse del pueblo. El ministro del Interior, en su respuesta, aportó un minucioso detalle horario de los sucesos que, en su opinión, se dividieron en 2 partes. Una, la liberación del señor Antolín, realizada en 1 minuto por las unidades especiales y calificada por Barrio Nuevo de enérgica, rápida y brillante. Y segunda, el repliegue de los 321 miembros de la Guardia Civil, imposibilitado por la hostilidad y la violencia de las aproximadamente 5.000 personas que se movilizaron en torno al conflicto de Forjas. Negó Barrio Nuevo que los guardias hubieran entregado sus armas y dijo que fueron los agentes agredidos quienes evitaron una catástrofe al no hacer fuego real. Todos los periódicos nacionales arremeten contra los obreros y apoyan la labor del gobierno. El ABC llega a hablar de ofensa al honor de la Guardia Civil y su prestigio, y El País no duda a la hora de calificar las protestas como prácticas laborales lindantes con el sindicalismo mafioso o el más trasnochado libertarismo. Por otra parte, Diario 16 publica: ni es democrático que se permita a la masa desenfrenada desmadrarse sin control alguno, ni se defiende la democracia actuando con tibiezas en el mantenimiento de la ley. En torno a los disturbios de Reynosa, la redacción de Telecantabria quiere hacer constar su condena ante las agresiones sufridas ayer por el informador de Antena 3 desplazado hasta allí, hasta Reynosa, José Luis Arenal. Arenal fue ayer objeto de agresiones físicas y verbales cuando, en compañía de su mujer, circulaba por las calles de Reynosa en su automóvil. Estoy en el puesto de ellos, posiblemente haría lo mismo. Posiblemente haría lo mismo porque son muchas familias que se quedan sin comer, se quedan sin trabajo y ellos defienden sus derechos. Nosotros somos guardias civiles, tenemos que estar defendiendo al pueblo en una palabra y claro, salimos perjudicados, pero es normal. Nosotros entramos en la Guardia Civil voluntaria, no somos forzosos, nos mandan a cumplir una obligación y tenemos que cumplirla. Puedo haber hecho uso de las balas que llevo en mi dotación. ¿Qué le llevó a no hacer uso de esas balas? Porque si lo piensas moralmente es muy triste, o sea, el tener que defenderse yo con un arma y usted sin ella, es muy triste. Que me han dado en la cabeza, que me han dado en el cuerpo, bueno, pues es mi profesión. Vuelvo a pedirle que dé instrucciones para que se prohíba la utilización de armas de fuego por las fuerzas y cuerpos de seguridad en circunstancias como las de Reynosa y donde se estén celebrando manifestaciones que están legalizadas. Se lo vuelvo a pedir. Segundo, le vuelvo a decir una cosa que le dije alguna vez. Yo creo que es un error y una barbaridad utilizar a la Guardia Civil como fuerza de choque. Un callejón sin salida fue el escenario de unos sucesos que conmocionaron a todo el país, que sumieron en la confusión a los reinosanos y que pusieron a prueba de responsabilidad a un grupo de guardias civiles. Entre estos muros estalló la confrontación entre un grupo de trabajadores, de gentes del pueblo, y unos guardias que optaron por no defenderse. Bueno, si hubiéramos utilizado nuestra arma reglamentaria, anteriormente hemos dicho que hubiera sido una masacre, ya que allí había niños, personas mayores, mujeres. No sé qué hubiera sido aquello. No me lo puedo ni imaginar siquiera, ni quiero pensarlo. Creo que la mejor manera de haber pasado ese momento fue de esta manera, que nosotros hemos sido los agredidos. Yo allí tengo películas, no vengo para...
En Cantabria, entre tanto, se ha conocido la destitución del jefe de la comandancia de la Guardia Civil de esa comunidad autónoma, el teniente coronel Tomás Sanz, a consecuencia de los últimos incidentes ocurridos en Reynosa. En la localidad se registra hoy la presencia de numerosos efectivos de las fuerzas de la seguridad del Estado ante la convocatoria de una concentración de trabajadores. Hasta el momento, los únicos incidentes registrados esta tarde se reducen a la detención de 2 personas por arrojar piedras en la vía férrea y el retraso de 40 minutos en el Talgo Santander-Madrid a causa de una barricada de bidones y traviesas colocada a 600 metros de la estación de Reynosa. Precisamente esta instalación ferroviaria había sido prácticamente tomada por efectivos de las fuerzas de seguridad para evitar cortes. Cuénteme qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha visto usted, qué ha relatado. Sencillamente, al cerrar el coche en el garaje, ha aparecido una tanqueta. Entonces, como había gente dentro, mis 2 hijos y el mayor que venía con el coche, se han ensañado con ellos con botes de humo, pelotas de goma y al parecer, por los orificios y este casquillo que ha aparecido al lado de la tanqueta, fuego real. ¿Y de dónde venían? ¿Venían de pescar? No, venían a guardar el coche que teníamos en la plazoleta. ¿Había asistido algún herido? No, heridos, las contusiones normales de cortes de los cristales y intoxicación y pelotazos. ¿Ha habido más balas que esa? Bueno, esta es la que hemos encontrado aquí a la puerta del garaje. Pero hay 2 orificios. Ahí están los 2 impactos. Hay unas 400 denuncias. El tipo de denuncias que son, pues son denuncias por daños físicos y sobre todo denuncias por daños también, por daños en los inmuebles. En las denuncias por daños físicos, nosotros lo que estamos tratando es de recabar el mayor número de pruebas posibles para que cuando se proceda a la acción judicial pues poder presentarlas. Lo habéis hecho pisonuda. Oye, que la también mete una...
¿Cómo que? Pero no el coche. ¿Quiere venir a verlo? ¿Quiere venir a verlo? Venga, coche. No, no negocio con usted, se me ha pedido. ¿Quiere venir a verlo? ¿Cómo es el negocio? Pues se ha pedido la parte. Hasta luego. Vamos a por ellos, vamos a poner el foco, vete para adelante, ayúdales un poquitín adelante a la gente. Que llegan 50 tíos que se meten, empiezan a tirar botes ahí aún. ¿Qué sé yo que había chicos todavía? ¿Qué están cuando vienen a esa esquina diciendo que no estuvo aquí? Pues que las fuerzas del orden de ocupación, que no tienen otro nombre, han disparado contra la gente que salía de la misa de la celebración del Jueves Santo. Y hemos tenido que cerrar la puerta de la iglesia. ¿Querían entrar los guardias adentro? No sabemos si querían entrar o no. Lo que sabemos es que han disparado contra la gente. ¿Han disparado contra la gente que salía? ¡Se vaya! ¡Que se vaya la Guardia Civil! Una manifestación a la que acudieron más de 8.000 personas cerró ayer una jornada en la que la tensión fue la nota dominante en Reynosa, donde a primeras horas de la mañana se habían desplazado 435 guardias civiles con 8 tanquetas y un helicóptero para asegurar la fluidez del tráfico rodado y ferroviario, según la delegación del Gobierno. La manifestación comenzó a las 7:30 de la tarde y discurrió por diversas calles de la ciudad sin que se produjeran incidentes. Consignas contra el desmantelamiento industrial de la comarca de Campo, en defensa de los puestos de trabajo y reprobando la presencia de las fuerzas de orden público en el pueblo, fueron coreadas insistentemente por los manifestantes. ¡Menos policía! ¡Más trabajo! ¡Menos policía! ¡Más trabajo! Al final del recorrido, representantes de los comités de empresa de Forjas y Cenemesa leyeron sendos comunicados desde el balcón del Ayuntamiento reynosano. En ambos documentos se hizo un llamamiento a la calma y se reprobó la presencia de los 435 guardias civiles que desde primeras horas de la mañana se encontraban en el pueblo al que los comités de Forjas y Cenemesa calificaron de pacífico y de cuyos habitantes dijeron que seguirían luchando por el mantenimiento de los puestos de trabajo. La Guardia Civil no hizo acto de presencia durante la manifestación. Horas antes, en la concentración prevista por los trabajadores de las dos factorías, los guardias civiles controlaron diversos puntos de la ciudad. Fue tomada la estación de ferrocarril para evitar que se produjeran cortes en la vía. Sin embargo, el tren Talgo con destino a Madrid llegó a Reynosa con 50 minutos de retraso, ya que la vía férrea había sido cortada a 2 kilómetros de esta instalación. La Guardia Civil detuvo a 2 personas que declararon ante el juez de Torrelavega a lo largo de la tarde. Los comités criticaron el despliegue policial calificándolo de provocación y solicitaron la dimisión del ministro del Interior José Barrionuevo y la del delegado del Gobierno en Cantabria Antonio Pallarés. 15 heridos leves, la carretera nacional que une Santander con Palencia cortada y las vías del ferrocarril interceptadas por barricadas que ardieron hasta primeras horas de la mañana de hoy son el balance de la última noche de violencia en Reynosa. Los enfrentamientos entre las fuerzas antidisturbios de la Guardia Civil y los manifestantes se prolongaron hasta las 8 de la tarde y una vez que se retiraron las fuerzas de orden público comenzaron a colocarse barricadas. El tráfico ferroviario se interrumpió hasta las 12 de la mañana de hoy, hora en que las vías quedaron libres de obstáculos. Estos incidentes han sorprendido al Comité de Empresa de Cenemesa, que en la tarde de ayer en asamblea solicitaba soluciones políticas ante la grave situación laboral de la comarca, a la vez que volvía a pedir la dimisión del delegado del Gobierno en Cantabria y la del ministro del Interior. Para esta tarde a las 8 está convocada una asamblea pública en la plaza del Ayuntamiento, en la que participarán todos los comités de las empresas radicadas en Reynosa. En estos momentos se vive una calma tensa. ¿Qué sucede en Reynosa? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Cuáles son los protagonistas de esta historia? Por supuesto, el espíritu de revanchismo ese que se ha hablado en la prensa, en los medios de comunicación, eso de todo de repente, de antemano, no se puede afirmar, no se puede afirmar, no se puede afirmar. Pues pienso que en el momento que estás en un momento que se está gente provocando, incitando, y eso no piensas en momentos anteriores, por supuesto. Y eso no piensas en momentos anteriores, por supuesto. ¿Por qué pasa lo que pasa? Solamente piensas en el momento ese que te está incitando a una persona, te está tirando piedras, y ese es personalmente contra lo que descargas. Personalmente contra lo que descargas. ¿Por qué pasa lo que pasa? Simplemente acaba la acción y seríamos, vamos, no importaría tomarme un vino con el señor que estaba delante. ¿Por qué pasa lo que pasa? Tiraban piedras, te tiraban tiestos desde las ventanas, incluso creo que se llegó a tirar hasta una bombona de gas butano. ¿Por qué pasa lo que pasa? Entonces,
lógicamente, si usted pasa por una calle en la cual de los pisos de las ventanas abiertas están tirando piedras, cócteles molotov y demás, pues lógicamente, aparte una cosa, que normalmente antes de meter en una calle se avisaba a las personas que se metieran por favor dentro de sus ventanas, que lo vieran desde dentro, pero se metieran desde sus ventanas y permanecieran con las ventanas cerradas. ¿Por qué pasa lo que pasa? Para que nosotros no pudiéramos actuar de una manera indiscriminada. Pallares ha anunciado que las fuerzas de orden público impedirán la concentración prevista para esta tarde por el Comité de Empresa de CNMESA, por no ajustarse a lo que establece la ley, que indica que las convocatorias de manifestación deben comunicarse a la autoridad competente con 10 días de anticipación. Ya lo he hecho público, que la concentración que estaba prevista para esta tarde a las 4 de la tarde en la Plaza Cupido de Reynosa no será tolerada por las fuerzas de seguridad. Trabajadores y vecinos de la localidad cántabra cortaron el tráfico por carretera y ferrocarril en una localidad cercana a Reynosa. La intervención de la Guardia Civil desbloqueó el tráfico después de un durísimo enfrentamiento en el que fue golpeado un trabajador y miembros de la Guardia Civil se vieron obligados a refugiarse en una tanqueta ante la aluvión de piedras lanzadas por los manifestantes. Continúan los enfrentamientos entre trabajadores y vecinos de Reynosa y los efectivos antidisturbios de la Guardia Civil, que en número de 435 han sido enviados a la capital campurriana para evitar la concentración que los operarios de CNMESA tenían convocada a las 4 de la tarde. Los duros enfrentamientos comenzaron cuando un grupo de personas trató de cortar la vía férrea para impedir el paso del Talgo Santander-Madrid. La Guardia Civil los dispersó con una carga de pelotas de goma y a partir de este momento se generalizaron los incidentes en toda la ciudad. Según fuentes de la delegación del Gobierno, en ellos han participado cerca de 3.000 personas. Como consecuencia de los disturbios se ha producido un incendio en la única funeraria de Reynosa y tuvo que suspenderse durante unos minutos el partido de fútbol que jugaban el Naval y el Huelna por los efectos que produjo la caída de un bote de humo en el recinto deportivo. La carretera nacional 611 Santander-Palencia ha sido cortada en varias ocasiones con barricadas incendiadas y cables de acero. Hasta el momento la Guardia Civil ha detenido a 60 personas, algunas de las cuales han pasado ya por el juzgado de Torrelavega para prestar declaración. El número de heridos se eleva a 31, 4 de los cuales han sido trasladados al Hospital Valdecilla de Santander y el resto ha sido atendido en el ambulatorio de Reynosa. El médico de guardia ha hecho pública su intención de presentar una querella contra las fuerzas de orden público por entrar en el recinto médico. En este sentido nosotros hacemos una protesta formal porque nos sentimos invadidos en nuestro trabajo como profesionales de la sanidad. Cerca de 200 denuncias presentadas por ciudadanos afectados por la actuación de las fuerzas antidisturbios. Los registros en inmuebles y locales públicos se sucedieron. Para las 12 el comité de empresa había convocado una concentración pacífica en la plaza del ayuntamiento. Ante la prohibición de la delegación del gobierno y según declaraciones del presidente del comité, para evitar una masacre se suspendió el acto. La megafonía del ayuntamiento sirvió para leer un comunicado de los trabajadores. Queremos manifestar nuestra solidaridad con las personas que fueron masacradas y maltratadas, con las que fueron detenidas, con las que sus bienes han sido destrozados y en general con todo un pueblo que ha sufrido la actuación salvaje de unas fuerzas de ocupación. Reunidos en una asamblea celebrada en la factoría por temor a que la misma pudiera ser abortada, acordaban la celebración de las nuevas movilizaciones a partir de mañana. Según información facilitada por el Centro Médico Marqués de Valdecilla, hace escasos minutos Gonzalo Ruiz García ha experimentado una discreta mejoría después del empeoramiento sufrido en la tarde de ayer. Según el parte médico, persiste la gravedad. No obstante, Gonzalo Ruiz García es, pues, como se recordará, uno de los heridos durante los enfrentamientos del jueves 16 en Reynosa. Unas 6.000 personas se sumaron a la cadena humana que el Comité de Empresa de CNMESA propuso para protestar por la situación laboral de Reynosa. En 3 kilómetros, desde Matamorosa hasta Cañeda, de doble cadena humana, se materializó la convocatoria. En ningún momento se interrumpió el tráfico rodado y fueron constantes las referencias a soluciones para la comarca de Campoo. Poco antes de formarse la cadena, unas 400 mujeres anunciaban la creación de una asamblea que coordinará su participación en las movilizaciones pacíficas que convoquen los comités de empresa de las industrias radicadas en la zona. Para esta misma noche está prevista una cacerolada en las calles de la capital de Campoo. La prensa nacional vuelve a hacer responsable a los trabajadores de la situación. Ni una palabra de repulsa por la muerte de Gonzalo. Si mi vida se va, bajadme callados a la tierra.
En Reynosa se vive jornada de luto por el fallecimiento del trabajador Gonzalo Ruiz. Desde primeras horas de la mañana, las empresas radicadas en la comarca han parado en señal de duelo y las banderas permanecen a media asta. Varios grupos de manifestantes han salido a la calle con pancartas en las que se condena la actuación de las fuerzas de orden público y se pide justicia. En la carretera que une Palencia con Santander y a la altura del Parque de Cupido se han volcado un camión de tierra quedando el tráfico interrumpido. Igualmente, en proximidades de la estación de Renfe se han colocado barricadas. 2 vagones ardían pasadas las 12:30 de la mañana. Esta misma tarde se soltarán 2 palomas negras como símbolo de la paz perdida en Reynosa. Las 2 centrales sindicales, Comisiones Obreras y UGT, han acordado convocar para mañana a todos los ciudadanos españoles a 1 minuto de silencio en señal de duelo, así como a paros de 2 horas en toda la región y uno general en Reynosa. Las 2 centrales mayoritarias, Comisiones Obreras y UGT, solicitaban ayer huelga general en Reynosa y un paro de 2 horas en el resto de la región. Ese paro, según fuentes sindicales, ha sido secundado por la práctica totalidad de los trabajadores de Cantabria. Durante la tarde de ayer, según los mismos datos, y la mañana de hoy, en los centros fabriles se celebraron asambleas de trabajadores en las que se apoyó unánimemente paralizar la actividad durante 2 horas, a partir de las 12. Los trabajadores del Centro Regional de Televisión Española en Cantabria se han sumado igualmente a este paro. Nuestros corresponsales en Torrelavega, Laredo y Castrurdiales informan que en estos municipios se ha registrado una fuerte participación ciudadana y un elevado número de personas acudió a las plazas de los respectivos ayuntamientos. En Santander, y coincidiendo con la concentración de los estudiantes ante la delegación del gobierno a las 12:30, se vivieron momentos de tensión al sumarse los trabajadores que permanecían en la plaza del Ayuntamiento de Santander. El lanzamiento sobre la fachada del edificio de la delegación del gobierno de huevos y la colocación de carteles y banderas desencadenó la presencia de fuerzas antidisturbios que invitaron a desalojar la vía pública a la vez que recordaron la ilegalidad de esta concentración. Sobre las 2 de la tarde abandonaron las inmediaciones de la delegación del gobierno. Por último, y en este primer avance, destacar que en algunas empresas se ha decidido destinar los salarios correspondientes al día de hoy a la familia de Gonzalo Ruiz. Una cadena humana de 3 kilómetros a ambos lados de la carretera esperaba en Mataporquera la llegada del féretro que contenía los restos del trabajador de forjas y aceros Gonzalo Ruiz. Con 20 minutos de retraso sobre la hora prevista se iniciaba en la iglesia del Carmen y en medio de un fuerte cordón de seguridad los funerales de Gonzalo Ruiz. Entre 10 y 12.000 personas se calcula que asistieron a las honras fúnebres. En los momentos en los que el féretro hacía su entrada en la iglesia parroquial se escucharon las sirenas de la factoría Cementos Alfa en homenaje al trabajador fallecido. Miles de ciudadanos han realizado un minuto de silencio a las 12 del mediodía en memoria de los 2 trabajadores fallecidos en Reynosa y Portugalete como consecuencia de la actuación de la Guardia Civil. La manifestación comenzó en Matamorosa, frente al garaje donde Gonzalo Ruiz se refugió herido y la Guardia Civil introdujo botes de humo el pasado Jueves Santo que le produjeron una intoxicación. Desde allí hasta la plaza del Ayuntamiento, entre 10.000 y 12.000 personas caminaron en silencio tras una pancarta sostenida por miembros de UGT y comisiones en las que la única inscripción que podía leerse era el nombre del trabajador fallecido. Al paso por el lugar donde el trabajador de forjas fue abandonado por efectivos de la Guardia Civil que lo trasladaban al ambulatorio para ser atendido, se hizo un alto en la marcha y se guardó un minuto de silencio que se dio por terminado con una salva de aplausos. El lugar estaba cubierto todavía con las flores de la ofrenda realizada por los reinosanos el pasado miércoles. El proceso judicial no prospera y el caso se archiva. Ni una sola dimisión en el gobierno, ni un solo procesado, ni un solo condenado. Los guardias conminan a los encerrados a que salgan. Tras nuevas advertencias, arrojan 2 botes lacrimógenos a través de uno de los cristales de la parte superior de la puerta. Al cabo de 7 minutos, se abre el portillo desde dentro y salen 3 de las personas que se habían ocultado en el mencionado garaje, entre ellas el señor Ruiz. A los 15 minutos, aproximadamente, sale la 4ª persona. Todas ellas son detenidas y trasladadas al cuartel de Reynosa, donde se les instruyen las correspondientes diligencias. Los 2 botes que he indicado, lacrimógenos, repito, son arrojados con la mano. Así lo atestigua el detenido en la misma acción, don Ramón Puente Camino, en su declaración con asistencia letrada. Y no se dispara ninguna pelota de goma. A partir de aquí, paso a detallar la secuencia de las atenciones médicas que se dispensan al señor Ruiz. Día 16, a las 20 horas. Desde el cuartel de Reynosa se hacen llamadas al ambulatorio de la localidad, solicitando un médico para que reconozca y atienda al señor Ruiz.
Alegando razones de inseguridad, el médico no se desplaza, por lo cual los guardias acompañan al señor Ruiz al citado ambulatorio, donde le dejan y observan cómo entra por su piel. No le acompañan al interior al producirse una situación tensa y encontrarse numerosas personas en las inmediaciones en actitud hostil. Hay indicios también racionales de que se ha producido, de que se ha podido producir un homicidio en la persona de un trabajador, tirando botes de humo dentro de un local cerrado y pequeño. Y claro, cuando se dice que esta persona se hirió y se partió poco menos que la nariz porque se cayó, señor director general, eso no fue así. Una persona es muy difícil que se caiga, a no ser que se caiga así para adelante, atado, y que se parta la nariz. La nariz, las noticias que yo tengo por lo menos es que se la partió una pelota de goma y que se tiraron botes de humo ahí dentro. Y yo no sé si interpretar las palabras de su señoría cuando dice que es que los botes de humo se echaron con la mano. Es que ha insinuado el director general que no fue la Guardia Civil quien metió esos botes ahí dentro. El próximo jueves, representantes de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT de Forjas y Aceros de Reynosa negociarán en Madrid con el Instituto Nacional de Industria el futuro plan de viabilidad de la empresa. Este es el principal acuerdo alcanzado hoy entre ambas partes tras celebrar un encuentro el comité de empresa con el director de Relaciones Industriales del INI, Miguel Cuenca. Según los sindicatos, se ha dado un paso importante en la solución de la crisis de Forjas y Aceros de Reynosa, cuya plantilla total es en la actualidad de 1.700 trabajadores y que la empresa quiere reducir en 463. Tras una manifestación en Madrid el 3 de julio y una ronda de nuevas negociaciones, la Dirección General de Trabajo aprobó el expediente de regulación de empleo de 436 trabajadores de Forjas y Aceros. Comienza el olvido oficial. Comienza el silencio. Bueno, de aquellos días hay momentos que han quedado muy grabados, demasiado grabados, y hay otros que yo no sé si fue por el momento de tensión en que se vivía en ese momento, que casi no me acuerdo, aparte del tiempo que ha pasado, ¿no? Sí. Pero sensaciones, la mayor sensación que recuerdo es el miedo, sobre todo el miedo. Yo hablaba con gente que me decían que ellos no tenían miedo, yo no me lo creo, porque aquello fue una situación en que yo conocía un poco la actuación de las fuerzas de orden público, llamadas de orden público, en Santander, que había estado en Santander unos años y había habido unos momentos de tensión, de manifestaciones y tal. Pero la mayoría de la gente de aquí no lo conocía, no conocía ese tema. Entonces, yo sí vi gente que, no sé, digamos que era echada para adelante, valiente. Yo para mí era inconsciente totalmente. Y principalmente la sensación que tengo es de miedo que pasé. Otras cosas, pues la alegría que viví cuando la gente se unió, que eso no se había visto nunca en Reynosa. La participación de las mujeres, de gente de fuera de todo ambiente laboral. Eso fue muy positivo. Y eso me ha quedado también, que después se ha olvidado todo eso, ¿no? Pero principalmente para mí, sensación de miedo. Yo particularmente, el momento que lo pasé de más miedo, estuve con una persona, un trabajador allí, estuvimos escondidos ahí en un jardín como 2 horas, y en esos momentos casi ni hablábamos, no nos atrevíamos ni a hablar porque si nos oía. Y me sigo viendo con él, de vez en cuando, en la piscina me encuentro con él, y siempre, yo no me gusta mucho recordarlo, pero él siempre joder, ¿cómo lo pasamos aquel día? ¿Te acuerdas? Y sí, y pues con gente del trabajo pues también de vez en cuando sale el tema, se comenta, pero yo creo que muy por encima, tampoco la gente quiere recordarlo mucho. Sería muy difícil que se volviese a dar, aquí en concreto. Yo creo que en otros sitios donde la dependencia de la industria sea tan clara como es aquí, se podría volver a dar, por supuesto. En cuanto a la actuación de las fuerzas del orden público, ¿se ha cambiado? No, yo creo que siguen siendo los mismos. Claro, ya te digo que tampoco conocíamos mucho porque ya se ve la información que transmitieron los medios de comunicación de lo que estaba pasando aquí. Entonces la visión que teníamos o que seguimos teniendo de lo que pasa en otros sitios es muy sesgada y es muy particular. La opinión que tengo, allí actuaron de forma salvaje, en algunos casos, se les fue la situación de las manos el primer día,
no pensaban que iba a pasar eso. Entonces, lo único que les movió después, aparte de la venganza, que fue una venganza, lo que hicieron, y fue... Yo tampoco puedo hablar si fueron por cierta gente o no, eso ya no lo sé, porque tampoco estaba en la cabeza de ellos, ¿no? Pero para mí fue una situación, los días posteriores al primer día, fue de venganza. O sea, ellos se vieron desbordados el primer día porque no pensaban que iba a pasar eso, y les pasó lo que pasó, y entonces dijeron, esto no vuelve a pasar. Por otro lado, había en aquellos meses, había muchos conflictos laborales por toda España, y yo creo que también temían un poco el efecto de imitación o el efecto de contagio, ¿no? Y trataban por todos los medios de sofocarlo lo antes posible. Lo que pasa es que, por suerte o por desgracia, no lo sé, se alargó mucho la cosa. En los momentos esos yo creo que la gente sí tuvo otra visión del mundo, otra visión de las cosas, otra forma de pensar quizás. Lo que pasa es que yo creo que se olvida, como todo son momentos puntuales y se olvidan. La percepción del mundo, en algunos, yo creo que la mayoría no les ha cambiado, ¿no? El mundo sigue parecido como estaba, o peor, vamos, en este caso. Ahora. Bueno, ¿crees que sirvió de algo? Sirvió. En cuanto a los planes laborales, tengo mis dudas de que sirvió, yo creo que no. O sea, el expediente siguió para adelante, los despedidos fueron los que yo creo que en un principio estaban pensando. Sirvió en cuanto a unión de gente que quizás en otros momentos no se hubiesen unido. O sea, yo lo de la Asamblea Ciudadana, aunque no lo viví mucho porque yo casi algo de la fábrica tenía bastante, y la Asamblea de Mujeres me pareció algo inimaginable en Reynosa. O sea, la unión que hubo en esos momentos. Que quizá mucho, ya te digo, que al principio era como una novedad, algo nuevo, algo un poco aventura, un poquitín, pero después lo que se gestó a raíz de eso, la gente que movilizó, las reuniones que hacían gente que nunca había tenido contacto con ningún tipo de reunión de asamblea, de no sé qué, se implicó mucho, eso fue muy positivo. En cuanto a lo laboral, yo creo que no sirvió. No lo sé si, yo no estoy en la mente de lo que pensaban hacer, porque hay gente que dice que bueno, pues era un primer paso para desmantelarlo todo. Yo eso ya no lo sé. Yo sé que el expediente estaba planteado, salió para adelante y no, para eso no sirvió. Ya vemos la situación en que estamos todos y la gente parece que está dormida, sigue dormida. No sé yo. No sé, los jóvenes que son los que tienen que llevar esto adelante, ¿no? Porque ya los que... Yo no me veo en situación de correr o de, vamos, de participar en muchas cosas, pero los que tienen que sacar esto adelante es la gente joven, que son los que les queda mucho por... Sí tienes un cierto orgullo de haber sido digno en aquel momento. Para mí es la dignidad, la palabra que llena esto. O sea, que la gente fue digna, tuvo la dignidad por encima de otras cosas. Y eso también ha desaparecido ahora. Me gustaría que la gente defendiese lo suyo en ciertos momentos hasta con lo que sea. Ni más ni menos. No sé hasta dónde nos tienen que apretar los jóvenes y todos los demás, vamos. Pero hasta dónde nos tienen que apretar para que saltemos, no a una situación de esas, pero saltemos, o sea, que no nos estemos en casa, que eso es lo que quieren. La gente ha perdido un poco la conciencia de clase. Todos tenemos que saber de dónde venimos, y la gente lo ha olvidado. Todos nos creemos que ahora somos no sé qué, pero hay que tener siempre muy presente de dónde venimos y lo que somos, y lo que son ellos y lo que quieren ellos. Yo creo que la lucha tiene que existir, porque si no, estás muerto. Si uno hace siempre lo que quieran y no hay lucha, pues estás muerto. Y pienso que la juventud ahora mismo lucha muy poco. Que les pillamos ahí Cupido, le dimos una paliza, le dio a la gente una paliza de señores, todos los estudiantes del instituto. Y bueno, de pena da pena, porque yo ahí lo vi a unos chavalucos guardias civiles, le saqué por el callejón para atrás, le metí en casa de un amigo ahí en un cobertizo, lloraban. Cuando te metías, se metían hasta en la iglesia, hasta en los portales, subían por todos los lados, tenían orden de... Palo, 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 palo y palo. Y palo.
Aquí era una verdadera guerra. Y después la guerra la hicimos nosotros, porque claro, eran gente, guardia civil mayores, la mitad de ellos, los otros chavales, pero se pensaban que la movida pues no iba a ser tan fuerte como fue el primer día. Y entonces, pues claro, se dieron una soba a los pobres guardias civiles, les quitaron hasta las armas, bueno, fue un tema bochornoso. Y luego, claro, luego ya vinieron a vengarse de la gente, del pueblo y de todo. Momentos, bueno, yo creo que momentos y sensaciones, pues digamos, dentro de lo que fue el conflicto, como se desarrolló el conflicto, no cabe ninguna duda que hubo momentos más difíciles que otros, por ejemplo la retención de Antolín, por ejemplo al día siguiente cuando las fuerzas del orden público o desorden que decimos nosotros masacraron al pueblo de Reynosa. Y bueno, pues sensaciones me quedan de que aquello que se hizo fue algo que era necesario hacer, que se produjo como consecuencia del engaño y la mentira, en este caso concreto, del presidente que en aquel momento estaba en Forjas y Aceros, que se llama Enrique Antolín, y luego posteriormente pues con la participación y connivencia de los políticos. Hombre, yo siempre que hablo o se habla de este tema y que hay gente, no cabe ninguna que se recuerda. Y se recuerda, yo sinceramente creo que para bien. Yo toda la sensación que tengo es que para bien, pero para bien porque siempre nosotros desde la parte sindical hemos dicho una cuestión muy clara, y es que si aquello que sucedió no hubiera sucedido así, desde luego la parte correspondiente a CNMES en aquella época, la Mesa hoy, o Forjas y Acero entonces, hoy Sidenor, yo estoy absolutamente convencido que ninguna de las dos existiría, porque era una decisión política que se había tomado, por lo menos sobre Sidenor, porque estamos incluidos dentro de una reconversión del sector de aceros especiales, de cerrar esta planta a favor de una del País Vasco, y luego sucedió lo contrario, se cerró la del País Vasco y quedó la de Reynosa. Que siempre que haya clase trabajadora y que siempre que se pisoteen sus derechos se puede producir situaciones, no sé si milimétricamente exactamente como lo que sucedió en Reynosa, porque se dieron una serie de circunstancias, pues en este caso concreto era el evacuar a un político que iba a tomar cargo al día siguiente, que eso fue por lo que se desmadró la intervención de las fuerzas del desorden o del orden público, y como consecuencia de ello pues no cabe ninguna duda de que eso se puede repetir en cualquier momento, porque no es ni más ni menos que defender tus derechos y tu puesto de trabajo, que es lo que sucedió. Sobre las fuerzas de seguridad, pues no ha cambiado mi opinión para nada. Bien, es verdad que en el año 87 había un factor, que es que la Guardia Civil y la Policía Nacional eran cuerpos con diferentes mandos, que luego, precisamente a raíz de aquello, se unificaron, porque efectivamente la Guardia Civil tenía bastantes más desmanes que los que tenía la Policía Nacional, pero ahora estamos volviendo a lo mismo que en aquel momento se separó, o sea, se juntó, es decir, otra vez tienen mandos diferentes, después de la entrada del último gobierno. Por lo tanto, siempre que suceda, yo creo que volvería a suceder lo mismo. Nos están agrediendo claramente contra toda la economía de esta comarca, o contra el 80%, que estamos hablando prácticamente todo. Por lo tanto, es decir, yo creo que se seguiría haciendo lo mismo sin ninguna duda. Pues de aquellos días, bueno, primero decir que yo tenía 25 años, no los tenía todavía, 24, en aquella época. Recuerdo, pues entre otras cosas, que yo era una persona que pecaba de una cierta ingenuidad política. Hay que, contextualizando un poco cuando ocurrió todo esto, pensar que no hacía ni 5 años había habido la última intentona golpista, que la democracia parece que se iba asentando, que estábamos realmente en un Estado de Derecho en el que una democracia más o menos imperfecta, pero que, bueno, una democracia al fin y al cuenta, ¿no? Yo creo que aquellos sucesos lo que tuvieron, por lo menos a mí personalmente, fue el despertar a una realidad brutal. Quiere decir que todo aquello, instituciones y todo aquello en lo que creías, de repente ves que se te desmorona, ¿no? Desde la brutalidad policial, que al fin y al cabo
yo creo que era un tanto anecdótico en el sentido, o sea, quiero decir que igual es lo más significativo de aquello, pero no tanto la brutalidad policial como saber que toda esa brutalidad policial era consentida y alentada por las instituciones. De hecho, pues bueno, en un estado más o menos perfecto se supone que todo aquello se habría corregido, se habrían depurado responsabilidades, la justicia habría actuado, habría habido condenas, y de repente aquello ves que nada de todo eso funciona. Y luego además pues te chocas con unos medios de comunicación en el que ves que hay una información totalmente tergiversada, distorsionada de la realidad, se pliega a la versión oficial de los hechos, no hay realmente interés por indagar más allá de eso. Sé que hubo dentro de los medios de información gente que fue represaliada por intentar dar una versión distinta, líneas editoriales que eran realmente vomitivas, y lo que más me choca, por ejemplo, yo vivo en la calle Julio Briga, la que va de Paso Nivel a la fábrica, en Julio, en la Florida, vamos, pero en esa calle, y veo la calle tomada por la gente y veo pasar los números de la Guardia Civil desarmados, escoltados por los trabajadores, y claro, eso realmente era impactante, pero muy impactante, ¿no? Y lo que más me chocó, por ejemplo, era ver a paisanas o sea, amas de casa, pero muy normalitas, esas que no dirías, y las ves pues llamándoles asesinos, insultándoles, y sobre todo en un momento dado incluso invocando a ETA, o sea, directamente. Quiero decir que, joder, esto no era el País Vasco precisamente, y no solo no era el País Vasco, sino algo que se caracterizaba a Reynosa en aquella época era, pues joder, me acuerdo, pintadas sobre todo de la época de la transición, que era vivas a la Guardia Civil, calle de héroes de la Guardia Civil, travesía de héroes de la Guardia Civil, o sea que no estábamos precisamente en una ciudad en la que hubiese una animadversión, sino todo lo contrario. Han pasado 25 años, sí, o sea, quiero decir que yo ni me regocijo en el recuerdo, ni quiero pasar página, evidentemente, nunca quise pasar página. Sucesos iguales son muy parecidos y con una carga de explosividad social tan grande o más, no solo se pueden dar en otros sitios, sino que se van a dar, y seguramente mucho peores, vamos. Yo creo que la situación actual es peor que aquella, creo que bastante peor en algunos casos. Creo que hoy, desgraciadamente, las perspectivas de futuro no son mejores que las que había en aquel momento, sino por el contrario, creo que son peores. Yo no digo ni con ira ni con nada, sino simplemente creo que son de los sucesos más graves que ocurrieron durante la transición, no aquí, sino a nivel de todo el Estado, y sin embargo, pues no sé, por ejemplo, algo con una carga simbólica tan grande como podía ser haber dedicado una calle a Gonzalo Ruiz, no solo a la persona de Gonzalo Ruiz, ¿no?, pero como recuerdo de aquellos sucesos o algo, por ejemplo, no se hizo nada, ¿no? Se hicieron años posteriores, en el aniversario de Gonzalo, sí, alguna concentración y alguna cosilla, pero a mí me parece que fue muy poco, muy poco. En ese aspecto yo tengo un recuerdo bastante amargo. Como sin embargo sí que tengo un recuerdo muy gratificante de aquellos momentos de la solidaridad que recibimos de todo el Estado. El entierro de Gonzalo, sin ir más lejos, fue extremadamente emocionante. Recuerdo que vinieron autobuses de Asturias con mineros, aparte del desembarco de cargos políticos o sindicales que tienen el valor que tienen, pero bueno, que es cierto que... Y estuvimos en Bilbao en un teatro que estaba prácticamente lleno, que nos invitó SK Quiz, que era una exhibición de comisiones obreras en Bilbao, y en Vitoria, que nos invitó la CGT, la actual CGT, que entonces era CGT, y en todos los actos estaban muy concurridos, y bueno, de los recuerdos que tengo, pero vamos, yo creo que recibimos muchísima solidaridad, muchísimo.
El tema de la represión policial es el fracaso último del control social. Quiero decir que el fracaso, porque tener que recurrir a ellos por parte del poder es lo peor. Lo peor, pues por lo que el desgaste que tiene para su imagen, sí, pero incluso como herramienta de control social es siempre tiene una enorme incertidumbre del resultado. De hecho, yo creo que en aquel momento la represión policial lo que fue es intentar apagar un fuego con gasolina, vamos. Atención campamento, ¿me recibe? Atención campamento, ¿me recibe? Han llegado órdenes de la compañía. Quieren el terreno limpio para el mes que viene. Las extracciones han de empezar cuanto antes. Comiencen la cacería y recuerden,